El curso de Meteorología General. Estamos en el módulo número 2, segunda parte, en el que continuaremos cubriendo el tema de la radiación solar, pero ahora concentrándonos en los aspectos más prácticos relacionados con la determinación de los componentes del balance de radiación, su medición y su distribución geográfica. Bien, ahora vamos a aprovechar todos los conocimientos adquiridos anteriormente para el caso práctico del estado real de la atmósfera. El comportamiento de los diferentes componentes de la radiación solar y terrestre es lo que nos da como resultado el estado térmico, representado por un indicador muy conocido, que es la temperatura del aire. Estos como componentes, que al final de cuentas no son más que la misma radiación con diferentes nombres, son la radiación directa, que es la que proviene directamente del Sol; la radiación difusa, que es la que viene del Sol, pero pasa primero a través de las nubes; la radiación global, que es la suma de la directa más la difusa; y la radiación reflejada, que es la que viene del Sol, llega hasta el suelo, pero no es absorbida por el suelo, sino que se refleja inmediatamente. Para determinar esta última, se utiliza en ocasiones un coeficiente denominado albedo, el cual es una característica de cada cobertura del suelo. Por ejemplo, el albedo de un suelo desnudo es de alrededor del 15%. El del agua es muy variable y depende más que todo de la altura del sol. En promedio, el albedo de la Tierra es de un poco más del 30%, es decir, del total de radiación entrante se reflejará un 30% en promedio, lo que significa que un 70% es absorbido por el suelo. En este cuadro resumimos los diferentes componentes de la radiación solar y su definición. La radiación directa, que es la que llega directamente del Sol; la radiación difusa, que pasa a través de las nubes; la radiación global, que es la suma de la directa más la difusa; la reflejada, que es la radiación de onda corta que llega al suelo y se refleja sin ser absorbida; y el coeficiente albedo, que es la capacidad de reflexión de cada cobertura. Ahora bien, definamos los componentes de onda larga, es decir, los que son emitidos por la Tierra o la atmósfera. Estos son la radiación terrestre, que es la que emite la Tierra por estar a la temperatura que está. Recuerden que esta emisión es en ondas largas, o sea, ondas infrarrojas. Y por otro lado está la contrarradiación atmosférica, que es la que se emite por la atmósfera luego de ser calentada por la Tierra. Esta radiación es de suma importancia y depende en gran medida de los volúmenes de gases que conforman la atmósfera. Recuerden que dos de estos gases son el vapor de agua y el dióxido de carbono. En una atmósfera con mucho contenido de vapor de agua, o sea, nubes por ejemplo, y dióxido de carbono, o sea, una atmósfera muy contaminada, la contrarradiación será mayor que en una atmósfera limpia, o sea, más calientica será la Tierra. Esta parece una frase inocente, pero es de alto riesgo. Pero de todos modos hablaremos más tarde cuando tratemos el tema del cambio climático y los gases de invernadero. Por ahora digamos en forma empírica que la contrarradiación depende fuertemente del volumen de gases de invernadero que componen la atmósfera en un momento determinado, y que los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Dejemos pendiente la definición de radiación neta porque merece una diapositiva aparte. Hablemos entonces de la radiación neta. Esta radiación neta es el componente básico que caracteriza el estado radiativo de la Tierra. La radiación neta es la suma algebraica de la radiación solar absorbida y la radiación terrestre emitida en onda larga, como ustedes pueden apreciar en esta ecuación. Aunque actualmente este componente se estima mediante imágenes de satélite, también es posible medirla con los instrumentos apropiados, los cuales ya veremos, y hasta calcularla aproximadamente mediante esta ecuación. Obviamente durante el día, la radiación neta es claramente positiva debido al predominio de la radiación global, y durante la noche es negativa, especialmente en ausencia de nubosidad, como consecuencia de la ausencia de radiación directa del Sol.
Este hecho da lugar a descensos de temperatura que en ocasiones pueden ser muy significativos, especialmente en lugares altos, en los cuales puede llegar a presentarse el fenómeno de la helada meteorológica, fenómeno que puede ser de gran impacto para la agricultura en planicies elevadas, especialmente en el trópico, y del cual nos ocuparemos un poco más tarde. Bueno, pero ocupémonos de la parte práctica. ¿Cómo se miden todos estos tipos de radiación que acabamos de definir? Vamos a ocuparnos únicamente de los instrumentos normalmente utilizados en las estaciones meteorológicas convencionales de todos los países. El más común es el denominado heliógrafo. Consta de una esfera de vidrio y una faja de cartón debidamente ajustada que el sol se encarga de quemar. De esta forma se determina fácilmente cuántas horas brilló el sol durante el día. Por unas sencillas fórmulas, este total de horas con sol se convierte a radiación solar global. Quienes estén interesados, por favor consultar en Google la fórmula de Armstrong. Otro aparato estándar muy utilizado es el pirheliómetro. Mide la radiación directa y es necesario que al momento de la medición esté apuntando directamente al sol. El instrumento más ingenioso, sin embargo, me parece que es el albedómetro. En la parte superior mide la radiación global y en el sensor inferior, apuntando hacia el suelo, se mide la radiación reflejada. La relación de estos dos componentes, como ya sabemos, constituye el albedo. Y este es un instrumento algo pasado de moda, pero muy preciso. Es el actinógrafo. Mide la radiación global y al mismo tiempo realiza un registro continuo de la intensidad de la radiación. Mediante un correcto procesamiento se puede obtener información muy valiosa para investigaciones climatológicas. Actualmente se prefiere medir la radiación mediante aparatos electrónicos, los cuales se conectan a un computador y permiten cálculos rápidos y precisos. En cuanto se refiere a las unidades de medida, diríamos que la más común es el vatio por metro cuadrado. En esta tabla aparecen los coeficientes de conversión entre diferentes unidades. Este es un ejemplo del comportamiento diario de la radiación global en una estación localizada en la franja tropical. Por este eje tenemos la intensidad de la radiación en vatios por metro cuadrado y por este eje tenemos los días consecutivos, 25 de agosto, 26 de agosto, etc. Como se puede apreciar, el día 26 de agosto fue un día particularmente despejado en donde la radiación siguió prácticamente la altura del sol. Fue un día sin mucha nubosidad y sin lluvias. Prácticamente todo el día se recibió radiación directa. Por el contrario, el día 27 de agosto fue un día con nubosidad variable y probablemente algunas lluvias intermitentes. Como se aprecia en los gráficos, en la noche, en ausencia de radiación directa, predomina la emisión atmosférica que, como ya vimos, puede dar lugar a valores negativos de la radiación neta. Como se puede apreciar, la amplitud diaria es significativa, lo cual da lugar a grandes variaciones de temperatura durante el día. También es interesante conocer la distribución geográfica de la radiación neta, lo cual nos explicará muchas particularidades del clima del planeta. En estas dos siguientes diapositivas tomadas del Earth Observatory de la NASA se ilustra este aspecto. En marrón aparecen las zonas con exceso de radiación, en azul las zonas con déficit y en blanco las zonas con equilibrio. La franja tropical aparece siempre, como se puede apreciar, con excesos de radiación. En marzo estos excesos aparecen además en parte del hemisferio sur, mientras que en junio se trasladan al hemisferio norte, coincidiendo con el verano de Norteamérica y Europa. En septiembre la mancha amarilla de exceso se concentra en el centro del planeta. En diciembre se concentra al hemisferio sur, coincidiendo con el verano de países como Argentina y Australia. Como se aprecia, este comportamiento de la radiación neta es la que determina la estacionalidad de los dos hemisferios.
Bueno, pero al final del día, ¿de qué nos sirve toda esta teoría radiativa que acabamos de exponer? Pues aparte de que nos explica los cambios estacionales y diarios de la temperatura, como lo hemos apreciado en las últimas diapositivas, pues también las transformaciones de los componentes radiativos nos ayudan a entender algunos fenómenos fundamentales para la vida en la Tierra como son el efecto de invernadero y la fotosíntesis. El primer fenómeno lo tenemos representado en este esquema. Como recordarán, aproximadamente un 70% de la radiación solar de onda corta se queda en la Tierra. El suelo a su vez se calienta y la Tierra irradia en onda larga. Esta onda larga es absorbida por la atmósfera principalmente por tres de sus componentes: el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. Esta absorción calienta la atmósfera, la cual a su vez la devuelve a la Tierra y contribuye a su calentamiento. A este fenómeno se le denomina el efecto invernadero. El resto se escapa para compensar la energía del Sol que fue atrapada en la Tierra. De esta manera, la Tierra a largo plazo no se enfría ni se calienta, sino que en promedio continúa más o menos a la misma temperatura. Esto fue cierto hasta el siglo XIX. Sin embargo, al comenzar la revolución industrial, la Tierra misteriosamente empezó a elevar paulatinamente su temperatura media. ¿Qué sucedió? Pues que la cantidad de dióxido de carbono y de otros gases denominados de invernadero comenzó a aumentar, ocasionando que se incrementara la cantidad de radiación de vuelta hacia la Tierra y que por tanto la Tierra se calentara más de lo normal. Esto es en síntesis el concepto del efecto invernadero, del cual nos ocuparemos posteriormente en el módulo en que trataremos el cambio climático. Otro de los procesos fundamentales para la supervivencia en la Tierra, que tiene su origen en la radiación, lo constituye la fotosíntesis. La explicación detallada de este proceso es tan compleja como se quiera. Sin embargo, en líneas generales el proceso se resume en lo siguiente. Las hojas de la planta captan el dióxido de carbono presente en el aire y al mismo tiempo las raíces de la planta captan el agua del suelo. En presencia de la luz solar, la planta por medio de reacciones químicas produce glucosa y oxígeno. De esta forma se originan tres grandes efectos. Por una parte se elimina el dióxido de carbono del aire, por otra parte se genera glucosa para el crecimiento de la planta y por último se aporta oxígeno al aire, es decir, se absorbe el dióxido de carbono y se aporta oxígeno al aire. Y todo esto gracias a la presencia de la radiación solar, la combinación perfecta. La ecuación más sencilla que describe este proceso es la siguiente: dióxido de carbono más agua nos da glucosa más oxígeno. Bien, más tarde regresaremos a detallar estos procesos. Por ahora continuamos con el estudio de los elementos.